Capítulo 19. A la mañana siguiente, Pereira se levantó muy temprano, sostiene, y fue a buscar al padre Antonio. Le encontró en la sacristía de la iglesia, mientras se quitaba los ornamentos sacros. Hacía mucho fresco en la sacristía. En la pared colgaban cuadros de votos y exvotos. «Buenos días, padre Antonio», dijo Pereira. «Aquí me tiene». Pereira balbuceó el padre Antonio. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde te habías metido?» «Estuve en Parede», se justifica Pereira. «He pasado una semana en Parede». «¿En Parede?», exclamó el padre Antonio. «¿Y qué hacías tú en Parede?» «He estado en una clínica talasoterápica», respondió Pereira. «Tomando baños de algas y curas naturales». El padre Antonio le pidió que le ayudara a quitarse la estola y le dijo: «¿Qué cosas se te ocurren?» «He adelgazado 4 kilos», añadió Pereira, «y he conocido a un médico que me ha contado una interesante teoría sobre el alma». «¿Has venido por eso?», preguntó el padre Antonio. «En parte», admitió Pereira, «pero también quería hablar de otras cosas». «Habla entonces», dijo el padre Antonio. «Verá», comenzó Pereira, «es una teoría de 2 filósofos franceses que también son psicólogos. Sostienen que no tenemos solo un alma, sino una confederación de almas que está dirigida por un yo hegemónico y cada cierto tiempo ese yo hegemónico cambia, de manera que alcanzamos una norma, pero no es una norma estable, es una norma variable». «Escúchame bien, Pereira», dijo el padre Antonio. «Yo soy un franciscano, soy una persona sencilla, pero me parece que te estás volviendo un hereje. El alma humana es única e indivisible. Nos la ha dado Dios». «Sí», replicó Pereira, «pero si en lugar de alma, como dicen los filósofos franceses, ponemos la palabra personalidad, entonces ya no hay herejía. Estoy convencido de que no tenemos una única personalidad. Tenemos muchas personalidades que conviven bajo la dirección de un yo hegemónico». «Me parece una teoría capciosa y peligrosa», objetó el padre Antonio. «La personalidad depende del alma, y el alma es única e indivisible». «Tus palabras huelen a herejía». «Sin embargo, yo me siento distinto desde hace algunos meses», confesó Pereira. «Pienso cosas que nunca habría pensado, hago cosas que nunca habría hecho». «Te habrá pasado algo», dijo el padre Antonio. «He conocido a 2 personas», dijo Pereira. «Un chico y una chica, y quizá he cambiado al conocerlos». «Eso suele ocurrir», dijo el padre Antonio. «Las personas nos influyen, suele ocurrir». «No sé cómo pueden influirme», dijo Pereira. «Son 2 pobres románticos sin futuro. En todo caso, tendría que influirles yo a ellos. Yo les ayudo. Es más, el chico prácticamente le mantengo yo. No hago más que darle dinero de mi bolsillo. Le he contratado como ayudante, pero no me escribe ni un solo artículo que sea publicable». «Escúcheme, padre Antonio, ¿cree que me vendría bien confesarme? ¿Has cometido pecados contra la carne?
preguntó el padre Antonio. La única carne que conozco es la que llevo encima, respondió Pereira. Pues entonces escucha, Pereira, concluyó el padre Antonio. No me hagas perder el tiempo, porque para confesar tengo que concentrarme y no quiero fatigarme. Dentro de un rato tengo que ir a visitar a mis enfermos. Hablemos de cualquier cosa, de tus cosas en general, pero no bajo confesión, sino como amigos. El padre Antonio se sentó en un banco de la sacristía y Pereira se acomodó a su lado. Escúcheme, padre Antonio, dijo Pereira. Yo creo en Dios, Padre omnipotente, recibo los sacramentos, observo los mandamientos e intento no pecar. Aunque algunas veces no vaya a misa los domingos, pero no por falta de fe, es solo por pereza. Creo que soy un buen católico y respeto las enseñanzas de la Iglesia. Pero ahora estoy algo confuso y además, por mucho que sea periodista, no estoy muy bien informado de lo que sucede en el mundo. Ahora estoy un poco perplejo porque me parece que hay una gran polémica acerca de la postura de los escritores católicos franceses a propósito de la Guerra Civil Española. Me gustaría que usted me pusiera al corriente, padre Antonio, porque usted sabe de estas cosas y yo quisiera saber cómo comportarme para no ser herético. ¿En qué mundo vives, Pereira?, exclamó el padre Antonio. Bueno, intentó justificarse Pereira. Es que he pasado una semana en Parede y además este verano no he comprado ningún periódico extranjero. Y a través de los periódicos portugueses uno no consigue enterarse de mucho. Las únicas novedades que conozco son los chismes del café. Sostiene Pereira que el padre Antonio se levantó y se puso delante de él con una expresión que le pareció amenazadora. Escúchame, Pereira, el momento es grave y cada uno debe decidir por sí mismo. Yo soy hombre de iglesia y tengo que obedecer a la jerarquía, pero tú eres libre de tomar tus propias decisiones aunque seas católico. Pues entonces explíquemelo todo, imploró Pereira, porque si quisiera tomar mis propias decisiones, pero no estoy al corriente. El padre Antonio se sonó la nariz, cruzó las manos sobre el pecho y preguntó: ¿Conoces el problema del clero vasco? No, no lo conozco, admitió Pereira. Todo empezó con el clero vasco, dijo el padre Antonio. Tras el bombardeo de Guernica, el clero vasco, que es considerado la gente más cristiana de España, se puso del lado de la República. El padre Antonio se sonó la nariz como si estuviera conmovido y continuó. En la primavera del año pasado, dos ilustres escritores católicos franceses, François Mauriac y Jacques Maritain, publicaron un manifiesto en favor de los vascos. «Mauriac», exclamó Pereira, ya decía yo que había que preparar una necrológica anticipada para Mauriac. Es una persona espléndida, pero Monteiro Rossi no fue capaz de escribirla. ¿Quién es Monteiro Rossi?, preguntó el padre Antonio. Es el ayudante que contraté, respondió Pereira, pero no logra hacerme una necrológica de aquellos escritores católicos que han tomado una buena postura política. Pero, ¿por qué quieres dedicarle una necrológica?, preguntó el padre Antonio. Pobre Mauriac, déjala en paz, todavía lo necesitamos.
¿Por qué quieres que muera? Oh, no es eso lo que yo quiero, dijo Pereira. Espero que viva hasta los 100 años, pero imaginémonos que desaparece en cualquier momento. Por lo menos en Portugal habría un periódico que le dedicaría un homenaje inmediato, y ese periódico sería Lisboa. Pero perdóneme, padre Antonio, continúe. Bien, dijo el padre Antonio, el problema se complicó con el Vaticano, que declaró que miles de religiosos españoles habían sido asesinados por los republicanos, que los católicos vascos eran cristianos rojos y que debían ser excomulgados, y así lo hizo. Y a todo esto se añadió Claudel, el famoso Paul Claudel. También un escritor católico que escribió una oda, Aux Maris Spagnols, como prólogo en verso a un menfítico opúsculo de propaganda de un agente nacionalista de París. Claudel, dijo Pereira. ¿Paul Claudel? El padre Antonio se sonó nuevamente la nariz. Él mismo dijo, ¿cómo lo definirías, Pereira? Así de pronto no sabría, respondió Pereira. Él también es católico, ha tomado una postura diferente, ha hecho su elección. Pero, ¿cómo que de pronto no sabrías, Pereira? Exclamó el padre Antonio. Claudel es un hijo de puta, eso es lo que es, y siempre mucho decir esas palabras es en un lugar sagrado. Preferiría decírselas en la calle. Y después, preguntó Pereira. Después, continuó el padre Antonio, después las altas jerarquías del clero español, con el arzobispo de Toledo, el cardenal Gomá a la cabeza, tomaron la decisión de mandar una carta abierta a todos los obispos del mundo. ¿Comprendes, Pereira? A los obispos de todo el mundo, como si los obispos de todo el mundo fueran unos fascistas como ellos. Y dicen que miles de cristianos en España han tomado las armas bajo su propia responsabilidad para salvar los principios de la religión. Sí, dijo Pereira, pero los mártires españoles, los religiosos asesinados. El padre Antonio permaneció unos instantes en silencio y luego dijo, quizás sean mártires, pero de todas formas era gente que conspiraba contra la República. Y mira, la República además era constitucional, había sido votada por el pueblo. Franco dio un golpe de Estado, es un bandido. ¿Y Bernanos? Preguntó Pereira. ¿Qué tiene que ver Bernanos con todo esto? Él también es un escritor católico. Es el único que conoce España de verdad, dijo el padre Antonio. Desde el 34 hasta el año pasado estuvo en España. Ha escrito sobre las masacres franquicias. El Vaticano no puede soportarlo porque es un verdadero testigo. ¿Sabe, padre Antonio? Dijo Pereira. He pensado en publicar en la página cultural de Lisboa 1 o 2 capítulos del Journal de un curé de Champagne. ¿Qué le parece la idea? Me parece una idea magnífica, respondió el padre Antonio, pero no sé si te lo dejaran publicar. Bernanos no es un querido en este país. No ha escrito cosas muy agradables sobre el batallón Viriato. El contingente militar portugués que ha ido a España a combatir junto a Franco. Y ahora tendrás que disculparme, Pereira, pero tengo que marcharme al hospital. Mis enfermos me esperan.
Pereira se levantó y se despidió. Hasta pronto, padre Antonio, dijo. Perdóneme si le he hecho perder todo este tiempo. La próxima vez vendré a confesarme. No tienes ninguna necesidad, replicó el padre Antonio. Primero procura cometer algún pecado y luego ven. No me hagas perder el tiempo inútilmente. Pereira salió y ascendió fatigosamente por la rúa de Impresa Nacional. Cuando llegó frente a la iglesia de San Mamede, se sentó en un banco de la pequeña plaza. Se hizo la señal de la cruz ante la iglesia, estiró las piernas y se puso a tomar el fresco. Se hubiera bebido una limonada y precisamente allí cerca había un café, pero se contuvo. Se limitó a reposar a la sombra, se quitó los zapatos y dejó que el aire le refrescara los pies. Después se dirigió con lentitud hacia la redacción, pensando en sus recuerdos. Sostiene Pereira que pensó en su infancia, una infancia transcurrida en Póvoa do Varzim, con sus abuelos, una infancia feliz, o que por lo menos él consideraba feliz. Pero de su infancia no quiere hablar, porque sostiene que no tiene nada que ver con esta historia y con aquel día de finales de agosto en que el verano estaba acabando y él se sentía tan confuso. En la escalera se encontró con la portera, quien le saludó cordialmente y le dijo: «Buenos días, señor Pereira. No hay correo para usted esta mañana y tampoco llamadas telefónicas». «¿Llamadas?», preguntó Pereira sorprendido. «¿Ha entrado en la redacción?». «No», dijo Celeste, con expresión triunfante. «Pero esta mañana han venido los empleados de teléfonos acompañados por un comisario. Han conectado su teléfono con la portería. Han dicho que si no hay nadie en la redacción, lo mejor es que alguien reciba las llamadas. Dicen que soy una persona de confianza». «Usted es una persona de absoluta confianza para esa gente», hubiera deseado responder Pereira, pero no dijo nada. Solo preguntó: «¿Y si tengo que telefonear?». «Tiene que pasar por la centralista», respondió Celeste con satisfacción. «Y ahora su centralista soy yo. Tiene que pedirme los números a mí. Yo hubiera preferido que no fuera así, señor Pereira. Trabajo toda la mañana y tengo que preparar la comida para 4 personas, porque tengo 4 bocas que alimentar. Y aparte de los hijos que se contentan con lo que sea, tengo un marido muy exigente. Cuando vuelve de la comisaría a las 2 de la tarde, tiene un hambre de lobo y es muy exigente. Se nota por el olor a frito que flota por la escalera», respondió Pereira, y no dijo nada más. Entró en la redacción, descolgó el auricular del teléfono y sacó del bolsillo el papel que le había entregado Marta la noche anterior. Era un escrito a mano, con tinta azul, en cuya parte superior estaba escrito: «Efemérides». Decía: «Hace 8 años, en 1930, moría en Moscú el gran poeta Vladimir Mayakovsky. Se suicidó de un disparo por desengaños amorosos. Era hijo de un inspector forestal. Tras haberse inscrito jovencito en el partido bolchevique, sufrió 3 arrestos y fue torturado por la policía zarista. Gran propagandista de la Rusia revolucionaria, formó parte del futurismo ruso, que se diferencia políticamente del futurismo italiano, y emprendió una gira por su país a bordo de una locomotora.
recitando por los pueblos sus versos revolucionarios. Suscitó el entusiasmo del pueblo. Fue artista, dibujante, poeta y hombre de teatro. Su obra no ha sido traducida al portugués, pero puede comprarse en francés en la librería de Rua do Ouro de Lisboa. Fue amigo del gran cineasta Einstein, con quien colaboró en varias películas. Nos dejó una vastísima obra en prosa, poesía y teatro. Conmemoraremos aquí al gran demócrata y al ferviente antizarista. Pereira, aunque no hacía demasiado calor, sintió una capa de sudor cubriéndole el cuello. Hubiera querido tirar aquel artículo a la papelera porque era demasiado estúpido. En cambio, abrió la carpeta de necrológicas y lo guardó allí. Después se puso la chaqueta y pensó que era la hora de regresar a casa, sostiene. Capítulo 20. Aquel sábado apareció en Lisboa la traducción de la última lección de Alfonso Daudet. La censura había dejado pasar tranquilamente el cuento, y Pereira sostiene que pensó que en el fondo podía escribirse «Viva Francia» y que el doctor Cardoso no tenía razón. Tampoco esta vez firmó Pereira la traducción. Sostiene que lo hizo porque no le parecía correcto que el director de la página cultural firmase la traducción de un relato. Hubiera dejado entrever a todos los lectores que en el fondo de la página la hacía él solo, y eso le molestaba. Fue una cuestión de orgullo, sostiene. Pereira leyó el relato con gran satisfacción. Eran las 10 de la mañana, era domingo, y él estaba ya en la redacción porque se había levantado muy temprano. Había empezado a traducir el primer capítulo del Journal de un curé de Champagne, de Bernanos, y estaba trabajando a buen ritmo. En aquel momento sonó el teléfono. Pereira solía tenerlo descolgado porque desde que estaba conectado con la portera detestaba que le pasaran las llamadas, pero aquella semana se había olvidado de descolgarlo. «Oiga, señor Pereira», dijo la voz de Celeste, «tiene una llamada. Preguntan por usted de la clínica talasopírica de Parede». «¿Talasotepírica?», corrigió Pereira. Bueno, lo que sea», dijo la voz de Celeste. «¿Quiere que le pase la comunicación o tengo que decir que no está?» «Pásemela», dijo Pereira. Oyó el clic de un conmutador y una voz dijo: «Oiga, soy el doctor Cardoso. Quisiera hablar con el señor Pereira». «Soy yo», respondió Pereira. «Buenos días, doctor Cardoso. Me alegro de oírle». «El gusto es mío», dijo el doctor Cardoso. «¿Cómo está, señor Pereira? ¿Sigue usted mi dieta?» «Hago todo lo posible», admitió Pereira. «Hago todo lo posible, pero no es fácil». «Escuche, señor Pereira», dijo el doctor Cardoso. «Estoy a punto de tomar un tren para Lisboa. Leí ayer el cuento de Daudet. Es verdaderamente magnífico. Me gustaría hablar de ello con usted. ¿Qué le parece si nos vemos para el almuerzo?» «¿Conoce el Café Orquídea?», preguntó Pereira. «Está en la rúa Alexandre Herculano, pasada la carnicería judía».
Lo conozco, dijo el doctor Cardoso. ¿A qué hora, señor Pereira? A la 1, si le parece bien. Perfecto, respondió el doctor Cardoso. A la 1, hasta luego. Pereira estaba seguro de que Celeste había escuchado toda la conversación, pero no le importó en exceso. No había dicho nada por lo que tuviera que ser atemorizado. Continuó traduciendo el primer capítulo de la novela de Bernanos y esta vez dejó el teléfono descolgado, sostiene. Trabajó hasta la 1:15, se puso la chaqueta, se metió la corbata en el bolsillo y salió. Cuando entró en el café Orquídea, el doctor Cardoso todavía no había llegado. Pereira hizo que le prepararan la mesa cercana al ventilador y se sentó. Pidió como aperitivo una limonada, porque tenía sed, pero sin azúcar. Cuando el camarero volvió con la limonada, Pereira le preguntó: ¿Qué noticias hay, Manuel? Noticias contradictorias, respondió el camarero. Parece que ahora hay cierto equilibrio en España. Los nacionales han conquistado el norte, pero los republicanos vencen en el centro. Parece que la 15ª Brigada Internacional se ha comportado valerosamente en Zaragoza. El centro está en manos de la República y los italianos que apoyan a Franco están actuando de manera vergonzosa. ¿A favor de quién está usted, Manuel? A veces de unos, a veces de otros, respondió el camarero, porque los dos bandos son fuertes, pero esa historia de nuestros chicos de Viriato, que han ido a combatir contra los republicanos, no me gusta. En el fondo nosotros también somos una república. Expulsamos al rey en 1910. No veo por qué motivo se combate contra una república. Exacto, aprobó Pereira. En ese momento entró el doctor Cardoso. Pereira lo había visto siempre con una bata blanca y al verlo así, vestido normalmente, le pareció más joven, sostiene. El doctor Cardoso llevaba una camisa de rayas y una chaqueta clara y parecía un poco acalorado. El doctor Cardoso le sonrió y Pereira le devolvió la sonrisa. Se estrecharon las manos y el doctor Cardoso se sentó. Formidable, señor Pereira, dijo el doctor Cardoso, formidable. Es verdaderamente un cuento bellísimo. No quería que Dauder tuviera tanta fuerza. He venido para felicitarle. Lástima que no haya firmado usted la traducción. Hubiera deseado ver su nombre entre paréntesis bajo el cuento. Pereira le explicó pacientemente que lo había hecho por humildad, o mejor, por orgullo, porque no quería que los lectores descubrieran que toda aquella página la escribía él, que era su director. Quería causar la impresión de que el periódico contaba con otros colaboradores, que era un periódico como Dios manda. En resumen, lo había hecho por el Lisboa. Pidieron 2 ensaladas de pescado. Pereira hubiera preferido una omelette a las finas hierbas, pero no tuvo el valor de pedirla delante del doctor Cardoso. Quizás su nuevo yo hegemónico ha ganado algunos puntos, murmuró el doctor Cardoso. ¿En qué sentido?, preguntó Pereira. En el sentido de que ha podido usted escribir «Viva Francia», dijo el doctor Cardoso, aunque ha sido por persona interpuesta. Ha sido una satisfacción, admitió Pereira. Y luego, fingiendo estar informado, continuó. ¿Sabe usted que la 15ª Brigada Internacional lleva las de ganar en el centro de España?
Parece que se ha comportado heroicamente en Zaragoza. No se haga demasiadas ilusiones, señor Pereira, replicó el doctor Cardoso. Mussolini ha enviado varios submarinos a Franco y los alemanes le apoyan con la aviación. Los republicanos no lo conseguirán. Pero los soviéticos están con ellos, objetó Pereira. Las brigadas internacionales, todos los pueblos que han influido en España para ayudar a los republicanos. Yo no me haría demasiadas ilusiones, repitió el señor Cardoso. Quería decirle que he llegado a un acuerdo con la clínica de Saint-Malo. Partiré dentro de 15 días. No me deje, doctor Cardoso, hubiera querido decir Pereira. Se lo ruego, no me deje. Pero en cambio dijo, no nos deje, doctor Cardoso. No abandone a nuestra gente. Este país necesita personas como usted. Por desgracia, la verdad es que no las necesita, respondió el doctor Cardoso, o por lo menos yo no necesito a este país. Creo que será mejor que me vaya a Francia antes del desastre. ¿El desastre?, preguntó Pereira. ¿Qué desastre? No lo sé, respondió el doctor Cardoso. Espero algún desastre, un desastre general. Pero no quiero preocuparle, señor Pereira. Quizás esté usted elaborando un nuevo yo hegemónico y necesita tranquilidad. Mientras tanto yo me marcho. Por cierto, ¿cómo están sus chicos? Los chicos que ha conocido y que colaboran en su periódico. Solo uno de ellos colabora conmigo, respondió Pereira, pero todavía no me he hecho ningún artículo que sea publicable. Imagínese, ayer me mandó un sobre de Mayakovsky en el que conmemoraba la Revolución Soviética. No sé por qué continúo dándole dinero por artículos impublicables. Tal vez porque tiene problemas, de eso estoy seguro. Y esa chica que sale con él también. Y yo soy su único punto de referencia. Usted los está ayudando, dijo el doctor Cardoso. Yo me doy cuenta de ello, pero menos de lo que desearía ser efectivamente. Quizás si su nuevo yo hegemónico consiga asomar la cabeza, hará algo más, señor Pereira. Perdóneme si soy demasiado sincero. Mire usted, doctor Cardoso, dijo Pereira, contraté a ese chico para hacer necrológicas anticipadas y efemérides. Solo me ha mandado artículos delirantes y revolucionarios, como si no supiera en qué país vivimos. Le he dado siempre dinero de mi bolsillo, para que no fuera una carga para el periódico y porque era mejor no implicar al director. Le he protegido, he escondido a su primo, que me parece un pobre hombre y que combate en las brigadas internacionales en España. Ahora sigo enviándole dinero y él vaga por el Alentejo. ¿Qué más puedo hacer? Podría reunirse con él, respondió con simpatía el doctor Cardoso. ¿Reunirme con él?, exclamó Pereira. ¿Seguirle por el Alentejo en sus desplazamientos clandestinos? Y además, ¿dónde reunirme con él, si ni siquiera sé dónde vive? Sin duda lo sabrá su novia, dijo el doctor Cardoso. Estoy convencido de que su novia lo sabe, pero no lo dice porque no confía plenamente en usted, señor Pereira. Pero usted tal vez podría ganarse su confianza, mostrarse menos reservado. Tiene usted un fuerte superego, señor Pereira.
Y ese superego está combatiendo con su nuevo yo hegemónico. Está usted en conflicto consigo mismo en esta batalla que se está desarrollando en su alma. Tendría que abandonar a su superego. Tendría que dejar que se fuera su destino como si fuera un desecho. ¿Y qué quedaría de mí?, preguntó Pereira. Yo soy lo que soy, con mis recuerdos, con mi vida pasada, la memoria de Coimbra y de mi mujer, una vida transcurrida como cronista de un gran periódico. ¿Qué quedaría de mí? La elaboración del duelo, dijo el doctor Cardoso, es una expresión freudiana. Perdóneme, soy sincrético y he pescado un poco de aquí, otro poco de allá, pero usted necesita elaborar el duelo. Necesita decir adiós a su vida pasada, necesita vivir en el presente. Un hombre no puede vivir como usted, señor Pereira, pensando solo en el pasado. ¿Y mis recuerdos?, preguntó Pereira. ¿Y todo lo que he vivido? ¿Serían tan solo memoria?, respondió el señor Cardoso, y no invadirían de forma tan avasalladora su presente. Usted vive proyectado en el pasado. Usted está aquí como si estuviera en Coimbra hace 30 años y su mujer estuviera viva todavía. Si continúa así, acabará convirtiéndose en una especie de fetichista de sus recuerdos. Quizás se pondrá a hablar con la fotografía de su esposa. Pereira se limpió la boca con la servilleta, bajó el tono de voz y dijo: «Ya lo hago, doctor Cardoso». El doctor Cardoso sonrió, vio el retrato de su esposa en la habitación de la clínica y dijo: «Pensé, este hombre habla mentalmente con el retrato de su mujer. Todavía no ha elaborado el duelo. Es eso justamente lo que pensé, señor Pereira». «En realidad no hablo mentalmente con él», añadió Pereira. «Le hablo en voz alta, le cuento todas mis cosas, y es como si el retrato me contestase». «Sus fantasías dictadas por su superego», dijo el doctor Cardoso, «tendría que hablar con alguien de todas estas cosas, pero no tengo a nadie con quien hablar», confesó Pereira. «Estoy solo. Tengo un amigo que es profesor en la Universidad de Coimbra. Fui a encontrarme con él a las termas en Bucaco y me marché al día siguiente porque no lo soportaba. Los profesores de la universidad están todos a favor de la actual situación política y él no es una excepción. Está también mi director, pero participa en todos los actos oficiales con el brazo tendido como una jabalina. Imagínese si puedo hablar con él. Y después está la portera de la redacción, Celeste. Es una confidente de la policía y ahora me hace de centralista. Y estaría además Monteiro Rossi, pero se halla en la clandestinidad». «¿Monteiro Rossi es el chico que ha conocido?», preguntó el doctor Cardoso. «Es mi ayudante», respondió Pereira, «el joven que me escribe los artículos que no puedo publicar». «Pues búsquele», replicó el doctor Cardoso. «Como ya le he dicho antes, búsquele, señor Pereira. Él es joven, él es el futuro. Usted necesita tratar con un joven, aunque escriba artículos que no pueden publicarse en su periódico. Deje ya de frecuentar el pasado, frecuente el futuro». «¡Qué expresión más hermosa!», dijo Pereira. «Frecuentar el futuro, qué expresión más hermosa. No se me habría ocurrido nunca». Pereira pidió una limonada sin azúcar y continuó:
Por último, queda usted, doctor Cardoso, con quien me gusta mucho hablar y con quien hablaría gustosamente en el futuro. Pero usted me deja aquí con mi soledad y no tengo a nadie más que el retrato de mi esposa. ¿Comprende? El doctor Cardoso se bebió el café que Manuel le había llevado. Puedo hablar con usted en Saint-Malo, si viene a verme, señor Pereira, dijo el doctor Cardoso. ¿Quién ha dicho que este país está hecho para usted? Y además está lleno de recuerdos. Intente tirar por el desagüe su superego y déle espacio a su nuevo yo hegemónico. Tal vez podamos vernos en otras ocasiones y usted sea ya un hombre distinto. El doctor Cardoso insistió en pagar la comida y Pereira aceptó de buen grado, sostiene, porque con aquellos 2 billetes que había entregado a Marta la tarde anterior, su cartera había quedado más bien vacía. El doctor Cardoso se levantó y se despidió. Hasta pronto, señor Pereira, dijo. Espero volver a verle en Francia o en otro país de este vasto mundo. Y se lo pido de nuevo, del espacio a su yo hegemónico, déjelo ser, necesita nacer, necesita afirmarse. Pereira se levantó y se despidió. Le vio alejarse y sintió una gran nostalgia, como si aquella despedida fuera definitiva. Pensó en la semana transcurrida en la clínica talasoterápica de Parede, en sus conversaciones con el doctor Cardoso, en su soledad. Y cuando el doctor Cardoso salió por la puerta y desapareció en la calle, se sintió solo, verdaderamente solo. Y pensó que cuando se está verdaderamente solo es el momento de medirse con el yo hegemónico que quiere imponerse en la corte de las almas. Y aunque pensó en todo ello, no se sintió tranquilo, sintió en cambio una gran nostalgia. No sabría qué decir, pero era una gran nostalgia de una vida pasada y de una vida futura, sostiene Pereira. Capítulo 21. Al día siguiente por la mañana, Pereira fue despertando por el teléfono, sostiene. Todavía estaba sumido en su sueño, un sueño que le parecía haber soñado durante toda la noche, un sueño larguísimo y feliz que no considero oportuno revelar porque no tiene nada que ver con esta historia. Pereira reconoció de inmediato la voz de la señorita Filipa, la secretaria de su director. Buenos días, señor Pereira, dijo Filipa suavemente. Le paso con el señor director. Pereira acabó de despertarse y se sentó en el borde de la cama. Buenos días, señor Pereira, dijo el director. Soy su director. Buenos días, señor director. ¿Ha pasado unas buenas vacaciones? Óptimas, dijo el director. Óptimas. Las termas de Bucao son verdaderamente un magnífico lugar, pero creo que ya se lo dije. Si no me equivoco, ya hablamos. Ah, ya es cierto, dijo Pereira. Hablamos cuando salió el cuento de Balzac. Perdóneme, pero acabo de despertarme y no tengo claras las ideas. Es algo que suele ocurrir en cuando eso de no tener las ideas claras, dijo el director con cierta rudeza, y creo que hasta usted puede pasarle eso, señor Pereira. En efecto, respondió Pereira, a mí me pasa sobre todo por las mañanas porque tengo bajadas de tensión.
Estabilícesela con un poco de sal, le aconsejó el director. Un poco de sal debajo de la lengua y se le estabilizará la tensión. Pero no le llamo por teléfono para eso, para hablar de su tensión, señor Pereira. Lo que ocurre es que no se deja ver nunca por la redacción central. Ese es el problema. Se encierra usted en su pequeña habitación de Rúa Rodrigo de Fonseca y no viene nunca a hablar conmigo. No me expone sus proyectos. Lo hace todo a su aire. Verá, señor director, dijo Pereira. Perdóneme, pero usted me dio carta blanca. Dijo que la página cultural era de mi responsabilidad. En fin, me dijo que la hiciera a mi aire. Sí, no está mal que la haga a su aire, continuó el director. ¿Pero no le parece que de vez en cuando tendría que cambiar impresiones conmigo? A mí también me sería útil, dijo Pereira, porque realmente me siento solo. Demasiado solo para encargarme de toda la cultura, y usted me dijo que no quería ocuparse de la cultura. ¿Y su ayudante? Preguntó el director. ¿No me dijo que había contratado un ayudante? Sí, respondió Pereira, pero sus artículos todavía son inmaduros y además no ha muerto ningún literario interesante y además es un chico joven y me ha pedido vacaciones. Debe de estar en la playa hace casi un mes, pero no da señales de vida. Pues despídalo, señor Pereira, dijo el director. ¿Qué está haciendo con un ayudante que no sabe escribir y que se va de vacaciones? Démosle una última oportunidad, replicó Pereira. Tiene que aprender el oficio, es solo un muchacho inexperto. Tiene que curtirse un poco. En aquel momento de la conversación se escuchó la dulce voz de la señorita Filipa. Perdóneme, señor director, dijo, hay una llamada para usted del gobierno civil. Me parece urgente. Bien, señor Pereira, dijo el director. Volveré a llamarle dentro de unos 20 minutos. Mientras tanto, despiértese y deje que se le disuelva un poco de sal debajo de la lengua. Si quiere, le llamo yo, dijo Pereira. No, dijo el director. Tengo que hacer las cosas con calma. Cuando haya acabado le llamaré. Buenos días. Pereira se levantó y fue a darse un baño rápido. Se preparó el café y comió una galleta salada. Luego se vistió y fue al recibidor. Me está telefoneando el director, le dijo al retrato de su esposa. Me parece que da vueltas alrededor del hueso, pero todavía no le ha hincado el diente. No entiendo qué quiere de mí, pero habrá de hincar el diente. ¿Tú qué opinas? El retrato de su esposa le sonrió con su sonrisa lejana y Pereira concluyó. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Veamos qué quiere el director. No tengo nada que reprocharme, al menos en lo que concierne al periódico. No hago otra cosa que traducir cuentos franceses del siglo XIX. Se sentó a la mesa del salón y pensó en ponerse a escribir una efémeris sobre Rilke, pero en el fondo no tenía ganas de escribir nada sobre Rilke, aquel hombre tan elegante y snob que había frecuentado a la alta sociedad. Al diablo, pensó Pereira. Se puso a traducir algunas frases de la novela de Bernanos. Era más complicada de lo que pensaba, por lo menos al principio. Y estaba solo en el primer capítulo. Todavía no había entrado en la historia. En aquel momento sonó el teléfono.
Buenos días de nuevo, señor Pereira, dijo la dulce voz de la señorita Filipa. Le pongo con el señor director. Pereira esperó unos segundos y luego la voz del director, grave y pausada, dijo: Y bien, señor Pereira, ¿qué decíamos? Me decía que estoy encerrado en mi redacción de Rúa Rodrigo de Fonseca, señor director, dijo Pereira, pero es en esa habitación donde yo trabajo, donde me dedico a la cultura. En el periódico no sabría qué hacer. No conozco a los periodistas. Hice de cronista durante muchos años en otro periódico, pero usted no quiso que me dedicara a ello, quiso que me dedicara a la cultura. Con los periodistas de política no tengo ningún contacto, no sé qué podría ir a hacer al periódico. ¿Se ha desahogado ya, señor Pereira?, preguntó el director. Perdone, señor director, dijo Pereira. Yo no pretendía desahogarme, solo quería exponerle mis razones. Bien, dijo el director, ahora quisiera hacerle una pregunta sencilla. ¿Por qué nunca siente la necesidad de venir a hablar con su director? Porque usted me dijo que la cultura no era asunto suyo, señor director, respondió Pereira. Escuche, señor Pereira, dijo el director, no sé si es usted duro de oído o si verdaderamente no quiere enterarse. Estoy convocándole, ¿lo entiende? Tendría que ser usted quien de cuando en cuando solicitara una entrevista conmigo. Pero llegados a este punto, visto que usted es duro de entendederas, soy yo quien quiere mantener una entrevista con usted. Estoy a su disposición, dijo Pereira, a su entera disposición. Bien, concluyó el director. Entonces venga al periódico a las 5. Hasta luego. Que pase un buen día, señor Pereira. Pereira se dio cuenta de que estaba sudando ligeramente. Se cambió de camisa, que estaba mojada en las axilas, y pensó en ir a la redacción y esperar hasta las 5 de la tarde. Después se dijo que en la redacción no había nada que hacer. Tendría que ver a Celeste y descolgar el teléfono. Era mejor permanecer en casa. Volvió a la mesa del comedor y se puso a traducir a Bernanos. Verdaderamente era una novela complicada e incluso lenta. ¿Quién sabe lo que pensarían los lectores de Lisboa al leer el primer capítulo? A pesar de todo, continuó y tradujo un par de páginas. A la hora del almuerzo pensó en prepararse alguna cosa, pero su despensa estaba vacía. Sostiene Pereira que pensó que quizá podría comer algo en el Café Orquídea, aunque fuera tarde, y después ir al periódico. Se puso el traje claro y la corbata negra y salió. Cogió el tranvía hasta Terreiro, Dupaco, y allí hizo transbordo para la Rúa Alexandre Herculano. Cuando entró en el Café Orquídea eran casi las 3 y el camarero estaba recogiendo las mesas. Venga, señor Pereira, dijo cordialmente Manuel. Para usted siempre hay un plato. Supongo que todavía no ha comido. Qué dura es la vida de los periodistas. Y usted que lo diga, respondió Pereira, sobre todo para los periodistas que no saben nada, como nunca se sabe nada en este país. ¿Qué novedades hay? Parece que naves inglesas han sido bombardeadas ante las costas de Barcelona, respondió Manuel, y que un barco francés de pasajeros ha sido perseguido hasta los Dardanelos. Son los submarinos italianos
Los italianos son muy buenos con los submarinos, son su especialidad. Pereira pidió una limonada sin azúcar y una omelette a la fina hierba. Se sentó cerca del ventilador, pero aquel día el ventilador estaba apagado. Lo hemos apagado, dijo Manuel. El verano ya ha acabado. ¿Ha oído la tormenta de esta noche? No, no la he oído, respondió Pereira. He dormido de un tirón, pero para mí todavía sigue haciendo calor. Manuel encendió el ventilador y le llevó una limonada y un poco de vino. Señor Pereira, ¿cuándo me dará usted la satisfacción de servirle un poco de vino? El vino le sienta mal a mi corazón, respondió Pereira. ¿Tiene un periódico de esta mañana? Manuel le trajo un periódico. El titular era Esculturas de arena en la playa de Carcabelos. El ministro del Secretariado Nacional de Propaganda inaugura la muestra de los pequeños artistas. Había una gran fotografía a media página que mostraba las obras de los jóvenes artistas de playa. Sirenas, barcas, navíos y ballenas. Pereira pasó la página. En el interior estaba escrito: valerosa resistencia del contingente portugués en España. La entradilla decía: nuestros soldados se distinguen en otra batalla con el apoyo a distancia de los submarinos italianos. Pereira no tuvo ganas de leer la noticia y dejó el periódico sobre una silla. Terminó de comer su omelette y se tomó otra limonada sin azúcar. Después pagó la cuenta, se puso la chaqueta que se había quitado y se dirigió a pie hacia la redacción central de Lisboa. Cuando llegó eran las 5 menos cuarto. Entró en un café, sostiene, y pidió un aguardiente. Estaba seguro de que le sentaría mal a su corazón, pero pensó: ¿qué le vamos a hacer? Después subió los tramos de escalera del viejo edificio en que se encontraba la redacción de Lisboa y saludó a la señorita Filipa. Voy a anunciarle, dijo la señorita Filipa. No importa, respondió Pereira. Me anunciaré yo mismo. Son las 5 en punto y el señor director me ha citado a las 5. Llamó a la puerta y oyó la voz del director que decía: adelante. Pereira se abrochó la chaqueta y entró. El director estaba bronceado, muy bronceado. Evidentemente había tomado el sol en el parque de las termas. Aquí me tiene, señor director, dijo Pereira. Estoy a su disposición. Dígame lo que desea. No será poco, Pereira, dijo el director. Hace más de un mes que no nos vemos. Nos vimos en las termas, dijo Pereira, y usted parecía estar satisfecho. Las vacaciones son las vacaciones, dijo secamente el director. No hablemos de las vacaciones. Pereira se sentó en la silla que estaba frente al escritorio. El director cogió un lápiz y empezó a hacerlo girar sobre la superficie de la mesa. Señor Pereira, dijo, me gustaría tutearle, si usted me lo permite. Como usted desee, respondió Pereira. Escucha, Pereira, dijo el director. Nos conocemos desde hace poco, desde que este periódico fue fundado, pero sé que eres un buen periodista. Has trabajado cerca de 30 años como cronista. Sabes lo que es la vida y estoy seguro de que me comprenderás. Lo intentaré, respondió Pereira.
Pues verás, dijo el director, esto último no me lo esperaba. ¿A qué se refiere?, preguntó Pereira. El panegírico de Francia, dijo el director, ha provocado mucho malestar en los círculos importantes. ¿Qué panegírico de Francia?, preguntó Pereira con aire de sorpresa. Pereira, exclamó el director, has publicado un cuento de Alfonso Dauder que trata de la guerra contra los alemanes, que termina con esta frase: ¡Viva Francia! Es un cuento del siglo XIX, respondió Pereira. Será un cuento del siglo XIX, continuó el director, pero de todos modos habla de una guerra contra Alemania. Y tú no puedes no saber, Pereira, que Alemania es aliada nuestra. Nuestro gobierno no ha establecido alianzas, objetó Pereira, al menos oficialmente. Vamos, Pereira, dijo el director, intenta razonar. Si no hay alianzas, al menos hay simpatías, fuertes simpatías. Nosotros pensamos como Alemania en política interna y en política externa, y estamos ayudando a los nacionalistas españoles como están haciendo los alemanes. Pero en la censura no pusieron ninguna traba, se defendió Pereira. Dejaron pasar el cuento sin objeciones. Los de la censura son unos ineptos, dijo el director, unos analfabetos. El director de la censura es un hombre inteligente, es amigo mío, pero no puede leer personalmente las pruebas de todos los periódicos portugueses. Los otros son funcionarios, unos pobres policías a quienes les paga para que dejen pasar palabras subversivas como socialismo o comunismo. No podían entender un cuento de Dauder que termina con un ¡Viva Francia! Somos nosotros quienes debemos estar atentos, quienes debemos ser cautos. Nosotros los periodistas que tenemos experiencia histórica y cultural, somos quienes tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. Soy yo quien está siendo vigilado, sostiene haber dicho Pereira. En realidad hay alguien que me está vigilando. Explícate mejor, Pereira, dijo el director. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tengo una centralita en la redacción, dijo Pereira. Ya no recibo llamadas directas, pasan todas a través de Celeste, la portera del inmueble. Así se hace en todas las redacciones, replicó el director. Si tú te ausentas, alguien que recibe la llamada y que responde en tu lugar. Sí, dijo Pereira, pero la portera es una confidente de la policía. Estoy seguro. Venga, Pereira, dijo el director. La policía nos protege. Vela nuestros sueños. Tendrás que estar agradecido. Yo no le estoy agradecido a nadie, señor director, respondió Pereira. Solo le estoy agradecido a mi profesionalidad y al recuerdo de mi esposa. Es necesario estar agradecido a los buenos recuerdos, aceptó el director. Pero tú, Pereira, cuando prepares la página cultural, tienes que dejármela ver a mí primero. Eso es lo que te exijo. Pero yo ya le dije que se trata de un cuento patriótico, insistió Pereira. Y usted me tranquilizó asegurándome que en estos momentos hace falta patriotismo. El director encendió un cigarrillo y se rascó la cabeza. De patriotismo portugués, dijo, no sé si me sigues, Pereira.
De patriotismo portugués, tú no haces más que publicar cuentos franceses, y los franceses no nos son simpáticos. No sé si me sigues, pero de todos modos escúchame. Nuestros lectores necesitan una buena página cultural portuguesa. En Portugal tienes decenas de escritores donde elegir, incluso del siglo XIX. La próxima vez elige un cuento de Eca de Queiroz, que conocía bien Portugal, o de Camilo Castelo Branco, que cantó a la pasión y que tuvo una hermosa y agitada vida de amoríos y prisiones. El Lisboa no es un periódico amigo de lo extranjero y tú necesitas reencontrar tus raíces, regresar a tu tierra, como decía Borrapotas, el crítico. No sé quién es, respondió Pereira. Es un crítico nacionalista, le explicó el director. Escribe en un periódico de la competencia. Sostiene que los escritores portugueses tienen que regresar a su tierra. Yo no he abandonado nunca mi tierra, dijo Pereira. Estoy plantado en la tierra como una cepa. De acuerdo, admitió el director, pero tienes que consultarme cada vez que tomes una iniciativa. No sé si me has entendido. Le he entendido perfectamente, dijo Pereira, y se desabrochó el primer botón de la chaqueta. Bien, concluyó el director, creo que nuestra entrevista ha terminado. Me gustaría que hubiera entre nosotros una buena relación. Naturalmente, dijo Pereira y se despidió. Cuando salió, hacía un fuerte viento que doblaba las copas de los árboles. Pereira echó a andar, después se detuvo para ver si pasaba algún taxi. Por un instante pensó ir al Café Orquídea, luego cambió de opinión y decidió al final que lo mejor sería irse a tomar un café con leche a su casa. Pero por desgracia no pasaban taxis. Tuvo que esperar al menos una media hora, sostiene. Capítulo 22. Al día siguiente, Pereira permaneció en su casa, sostiene. Se levantó tarde, desayunó y guardó la novela de Bernanos, porque ya no iba a publicarse en el Lisboa. Rebuscó en su biblioteca y encontró las obras completas de Camilo Castelo Branco. Escogió una novela corta al azar y empezó a leer la primera página. La encontró deprimente. No tenía ligereza ni la ironía de los franceses. Era una historia oscura, nostálgica, llena de problemas y repleta de tragedias. Pereira se cansó pronto. Hubiera deseado hablar con el retrato de su esposa, pero aplazó la conversación para más tarde. Entonces se hizo una tortilla sin hierbas, aromáticas. Se la comió entera y fue a acostarse. Se durmió rápidamente y tuvo un hermoso sueño. Más tarde se levantó y se sentó en un sillón a mirar las ventanas. Desde las ventanas de su casa se veían las palmeras del cuartel de enfrente y de vez en cuando se oía un toque de corneta. Pereira no sabía descifrar los toques de corneta porque no había hecho el servicio militar y para él eran mensajes sin sentido. Se puso a mirar las ramas de las palmeras agitadas por los vientos y pensó en su infancia. Se pasó una buena parte de aquella tarde así, pensando en su infancia. Pero eso es algo de lo que Pereira no quiere hablar, porque no tiene nada que ver con esta historia, sostiene. Hacia las 4 de la tarde oyó sonar el timbre. Pereira se agitó en su
duermevela, pero no se movió. Encontró extraño que alguien llamara a su timbre. Pensó que quizá fuera Piedade, que regresaba de Setúbal. Tal vez a su hermana la habían operado antes de lo previsto. El timbre sonó de nuevo, insistentemente, 2 veces, 2 largos timbrazos. Pereira se levantó y tiró de la cuerda que abría la puerta de la calle. Permaneció en el descansillo de la escalera. Oyó que la puerta se cerraba lentamente y unos pasos que subían con rapidez. Cuando la persona que había entrado llegó al rellano, Pereira no fue capaz de distinguirla, porque la escalera estaba a oscuras y porque él ya no veía demasiado bien. «Buenas tardes, señor Pereira», dijo una voz que Pereira reconoció. «Soy yo. ¿Puedo entrar?» Era Monteiro Rossi. Pereira le dejó pasar y cerró la puerta rápidamente. Monteiro Rossi se detuvo en la entrada. Llevaba en la mano una pequeña bolsa y vestía una camisa de manga corta. «Perdóneme, señor Pereira», dijo Monteiro. «Luego se lo explicaré todo. ¿Hay alguien más en el edificio?» «La portera está en Setúbal», dijo Pereira. «Los inquilinos del piso de arriba han dejado su piso. Se han trasladado a Oporto». «¿Cree que me ha visto alguien?», preguntó Monteiro Rossi, con ansiedad. Sudaba y tartamudeaba ligeramente. «Creo que no», dijo Pereira. «Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿De dónde viene?» «Luego se lo explicaré todo, señor Pereira», dijo Monteiro Rossi. «Pero ahora desearía darme una ducha, cambiarme de camisa. Estoy agotado». Pereira le acompañó al baño y le dio una camisa limpia, una camisa de color caqui. «Le estará un poco ancha», dijo, «pero ¿qué le vamos a hacer?». Mientras Monteiro Rossi esperaba en el baño, Pereira se dirigió hasta el recibidor frente al retrato de su mujer. «Hubiera deseado decirle algo», sostiene, «que Monteiro Rossi había aparecido de repente por su casa, por ejemplo, y otras cosas más. En cambio, no dijo nada, aplazó la conversación para más tarde y volvió al salón. Monteiro Rossi apareció inmerso en la anchísima camisa de Pereira. «Gracias, señor Pereira», dijo, «estoy agotado. Quisiera contarle muchas cosas, pero estoy verdaderamente agotado. Quizá me iría bien una siesta». Pereira le condujo hasta el dormitorio y extendió una colcha de algodón por encima de las sábanas. «Échese aquí», le dijo, «y quítese los zapatos. No se ponga a dormir con los zapatos puestos porque el cuerpo no reposa. Y estése tranquilo, yo le despertaré más tarde». Monteiro Rossi se acostó y Pereira cerró la puerta y regresó al salón. Guardó las obras de Camilo Castelo Branco, cogió de nuevo a Bernanos y se puso a traducir el resto del capítulo. Si no podía publicarlo en el Lisboa, paciencia, pensó. A lo mejor podría publicarlo como libro. Así al menos los portugueses tendrían un buen libro para leer, un libro serio, ético, que trataba de problemas fundamentales, un libro que sería beneficioso para la conciencia de los lectores, pensó Pereira. A las 8, Monteiro Rossi dormía todavía. Pereira se dirigió a la cocina, batió 4 huevos, puso una cucharada de mostaza de Dijon y una pieza de orégano y de mejorana. Quería preparar una buena omelette a las finas hierbas. Posiblemente Monteiro Rossi tendría un hambre endiablada, pensó,
Preparó la mesa para dos en el comedor, puso un mantel blanco, colocó los platos de caldas da raina que le había regalado Silva cuando se casó y dispuso 2 velas en 2 candelabros. Después fue a despertar a Monteiro Rossi, pero entró con sigilo en la habitación porque en el fondo le disgustaba despertarle. El muchacho estaba en la cama boca abajo y dormía con un brazo colgando. Pereira le llamó, pero Monteiro Rossi no se despertó. Entonces Pereira le tiró del brazo y dijo: Monteiro Rossi, es hora de la cena. Si continúa durmiendo, no podrá dormir esta noche. Será mejor que venga a comer un bocado. Monteiro Rossi saltó de la cama con expresión atemorizada. Estése tranquilo, dijo Pereira. Soy Pereira, aquí está seguro. Fueron hacia el salón y Pereira encendió las velas. Mientras cocinaba la omelette, le ofreció a Monteiro Rossi una lata de paté que quedaba en la despensa y preguntó desde la cocina: ¿Qué le ha pasado, Monteiro Rossi? Gracias, respondió Monteiro Rossi. Gracias por su hospitalidad, señor Pereira, y gracias también por el dinero que me envió. Me llegó a través de Marta. Pereira llevó a la mesa la omelette y se colocó las servilletas alrededor del cuello. Veamos, Monteiro Rossi, preguntó. ¿Qué pasa? Monteiro Rossi se precipitó sobre la comida como si hiciera una semana que no comía. Tranquilo. Así se va a atragantar, dijo Pereira. Come con calma. Hay también queso para después. Y cuénteme, Monteiro Rossi. Tragó un bocado y dijo: Mi primo ha sido detenido. ¿Dónde? Preguntó Pereira. ¿En la pensión que yo le busqué? Nada de eso, respondió Monteiro Rossi. Fue arrestado en el Alentejo mientras trataba de reclutar a los alentajones. Yo escapé de milagro. ¿Y ahora? Preguntó Pereira. Ahora me persiguen, señor Pereira, respondió Monteiro Rossi. Creo que me están buscando por todo Portugal. Ayer por la noche cogí un autobús, llegué hasta el Barreiro, tomé un transbordador desde el muelle de Sodré hasta aquí. He venido a pie porque no tenía dinero para el transporte. ¿Sabe alguien que está usted aquí? Preguntó Pereira. Nadie, respondió Monteiro Rossi, ni siquiera Marta. Por cierto, querría ponerme en contacto con ella. Quisiera decirle al menos que estoy en un lugar seguro, porque usted no me echará, ¿verdad, señor Pereira? Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera, respondió Pereira. Por lo menos hasta mediados de septiembre, hasta cuando regrese Piedale, la portera del inmueble, que es también mi asistenta. Piedale es una mujer de confianza, pero es una portera y las porteras hablan con las otras porteras. Su presencia no pasaría desapercibida. Bien, de aquí al 15 de septiembre ya encontraré otro refugio, pero ahora hablaré con Marta. Mire, Monteiro Rossi, dijo Pereira, olvídese de Marta por ahora. Mientras esté usted en mi casa, no ponga en contacto con nadie. Estése tranquilo y descanse. ¿Y usted qué hace, señor Pereira? Preguntó Monteiro Rossi. ¿Se ocupa de las necrológicas y de las efemérides? En parte, respondió Pereira, pero todos los artículos que me ha escrito usted son impublicables. Los he guardado en una carpeta en la redacción. No sé por qué no los tiro. Es el momento de que le confiese algo, murmuró Monteiro Rossi. Discúlpeme si se lo digo con retraso, pero esos artículos no son totalmente de mi cosecha.
¿Qué quiere decir?, preguntó Pereira. Pues verá, señor Pereira, la verdad es que Marta me ha echado una mano. Los ha hecho ella en parte. Las ideas fundamentales son suyas. Me parece algo muy poco correcto, replicó Pereira. Oh, respondió Monteiro Rossi, no sé hasta qué punto. ¿Sabe usted, señor Pereira, sabe qué gritan los nacionalistas españoles? Gritan ¡viva la muerte! Y yo no sé escribir sobre la muerte. A mí me gusta la vida, señor Pereira. Nunca hubiera sido capaz de escribir por mí mismo las necrológicas, de hablar de la muerte. Le aseguro que no soy capaz de hablar de ella. En el fondo lo entiendo, sostiene haber dicho Pereira. Tampoco yo puedo hacerlo. Había caído la noche y las velas difundían una luz tenue. No sé por qué hago todo esto por usted, Monteiro Rossi, dijo Pereira. Quizá porque es usted una buena persona, respondió Monteiro Rossi. Eso es demasiado simple, replicó Pereira. El mundo está lleno de buenas personas que no van en busca de problemas. Pues entonces no lo sé, dijo Monteiro Rossi. De veras que no lo sé. El problema es que tampoco yo lo sé, dijo Pereira. Todos estos días pasados me he estado haciendo muchas preguntas, pero quizá será mejor que deje de hacérmelas. Llevó a la mesa un frasco de cerezas conservadas con licor y Monteiro Rossi se sirvió un vaso lleno. Pereira solo tomó una cereza con un poco de jarabe, porque temía estropear su dieta. Cuénteme lo que ha pasado, solicitó Pereira. ¿Qué ha hecho hasta ahora en el Alentejo? Hemos recorrido toda la región, respondió Monteiro Rossi, deteniéndonos en lugares seguros, en los lugares más proclives. Perdone, interrumpió Pereira, pero su primo no me parece la persona más adecuada. Le he visto una sola vez, pero me pareció un poco ingenuo, un poco alelado, yo diría. Y por si fuera poco, ni siquiera habla portugués. Sí, dijo Monteiro Rossi, pero su ocupación en la vida civil es la de tipógrafo. Sabe trabajar con documentos. No hay nadie mejor que él para falsificar un pasaporte. Pues ya podría haber falsificado mejor el suyo, dijo Pereira. Tenía un pasaporte argentino y se veía a la legua que era falso. Ese no lo había hecho él, objetó Monteiro Rossi. Se lo habían dado en España. ¿Qué más ocurrió?, preguntó Pereira. Bueno, dijo Monteiro Rossi, un Portalegre. Encontramos una imprenta de confianza y mi primo se puso a trabajar. Hicimos un trabajo perfecto. Mi primo preparó una buena cantidad de pasaportes, en gran parte los distribuimos, otros me los quedé yo porque no tuvimos tiempo. Monteiro Rossi cogió la bolsa de viaje que había dejado en el sillón y metió la mano en su interior. Esto es lo que ha quedado, dijo. Puso sobre la mesa un paquete de pasaportes. Debían de ser una veintena. Usted está loco, mi querido Monteiro Rossi, dijo Pereira. Viaja con eso en la bolsa, como si fueran caramelos. Si le encuentran con esos documentos, va usted a acabar muy mal. Pereira cogió los pasaportes y dijo, eso lo esconderé yo. Pensó en meterlos en un cajón, pero le pareció un lugar poco seguro. Entonces se dirigió al recibidor y los puso en una estantería, justo detrás del retrato de su esposa.
Perdona, le dijo al retrato, pero aquí no vendrá nadie a mirar. Es el lugar más seguro de la casa. Después regresó al salón y dijo: se ha hecho tarde, será mejor que vayamos a la cama. Yo tengo que contactar con Marta, dijo Monteiro Rossi. Está preocupada, no sabe qué me ha pasado. A lo mejor piensa que también me han detenido a mí. Mire. Monteiro Rossi, dijo Pereira, mañana llamaré yo a Marta, pero desde un teléfono público. Por hoy será mejor que se quede usted tranquilo y se vaya a la cama. Escríbame el número de Marta en este papel. Le dejó 2 números, dijo Monteiro Rossi. Si no responde en el primero, seguro que responderá en el otro. Si no responde ella personalmente, pregunte por Liz Delaunay. Es así como se llama ahora. Lo sé, admitió Pereira. La he visto uno de estos días. Esa chica se ha quedado en los huesos. Está irreconocible. Esta vida no le sienta nada bien. Monteiro Rossi se está estropeando la salud. En fin, buenas noches. Pereira apagó las velas y se preguntó por qué se había metido en aquella historia. ¿Por qué alojar a Monteiro Rossi? ¿Por qué telefonar a Marta y dejar mensajes en clave? ¿Por qué inmiscuirse en historias que no le atañían? Quizá porque Marta se había quedado tan delgada que se le veía en los hombros 2 huesos que sobresalían como 2 alas de pollo. Quizá porque Monteiro Rossi no tenía un padre y una madre que pudieran darle refugio. Quizá porque había estado en Parede y el doctor Cardoso le había explicado su teoría sobre la confederación de las almas. Pereira no lo sabía e incluso hoy tampoco sabía responder. Prefirió irse a la cama porque al día siguiente quería levantarse temprano y organizar bien la jornada. Pero antes de acostarse se dirigió un momento a la entrada a darle un vistazo al retrato de su esposa y no le habló. Pereira tan solo le hizo un afectuoso gesto de despedida con la mano. Sostiene.